después del milagro. ¿Se recuerdan? La mayoría creo que han escuchado eso. Pero antes de comenzar, yo quiero mostrarles un verso que para mí, en esta última mensaje que vamos a dar, ha sido uno de los que no se ha salido de mi mente en toda la semana. Yo quisiera que lo miráramos y después ustedes entenderán el por qué este verso no me ha dejado en paz en el buen sentido. Dice la Biblia en Eclesiastés 1, versículo 9 y 10, dice en esta versión: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice: esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. La historia no hace más que repetirse. Ya entenderán por qué este verso no ha salido de mi mente, porque de alguna forma el mensaje implícito en este texto se resumiría de la siguiente manera: la historia se repite. La historia, hermano, se vuelve a repetir y es un ciclo interminable. En otras palabras, todo lo que ya pasó volverá a pasar. ¿Estamos captando lo esencial de esos versos? Nada hay nuevo. Algunos hermanos han interpretado ese texto únicamente pensando en cosas. Ellos, cuando piensan en este verso, dicen: claro, es que no hay nada nuevo, y me refiero de pronto a los grandes edificios que ahora vemos. En otro tiempo se ha descubierto que habían grandes ciudades, y hasta dicen: no, abajo del agua apareció, y dicen: no, pero es que todo lo que está en otro tiempo ya existió. Otros dicen: los avances medicinales, no, es que estamos en pañales, porque en otra época ya, hermano, todo eso ya existía. Otros dicen: la tecnología, lo he logrado escuchar, la tecnología que ahora tenemos para nosotros es la gran novedad, pero en otro tiempo eso ya existía. Y hay evidencias, por ahí salió la prueba que encontraron ahí algo que parecía un teléfono de hace mucho tiempo. Y bueno, está bien, si alguien quiere interpretar eso de esa forma, no podría decir que está incorrecto. Pero hoy, hermano, nos daremos cuenta que más que cosas, hay formas de gobierno en el pueblo de Dios que en otro tiempo ya se practicaba. En otras palabras, lo que la iglesia vive hoy, mi hermano, ya lo ha vivido en otro tiempo. Y lo más trágico es que no se aprende. Vuelvo y repito: la historia se repite, no solamente en cosas, sino que en la iglesia, el pueblo de Dios también está en ese ciclo, hermano. Y lo que vive hoy la iglesia ya lo vivió en otro momento. Antes de comenzar, yo quiero, hermanos, delante del Señor, asegurarles un par de cosas. Hace 2 semanas, cuando comenzamos a compartir el mensaje, ¿cómo era? Quitad la piedra, ¿se recuerdan? Hermano, para mí fue un mensaje precioso, pero al momento que me bajé de acá dije: se acabó el mensaje, vamos a ver qué el Señor nos da la próxima semana. Y hermano, no sé, pero me bloqueé completamente en la semana, hasta que algo Dios seguramente puso en mi corazón el decir: ¿y qué pasó después de eso? Y por eso fue que la semana pasada continuamos viendo la segunda parte del mensaje, que el inicio era quitar la piedra, pero después el mensaje fue después del milagro. ¿Se recuerdan? Ok, les quiero, hermano, asegurar que nunca me imaginé continuar la secuencia de estos mensajes. No es de que yo tengo un archivo con 20 mensajes o con series y digo: vamos a ver qué sale para el domingo. Listo, tomemos esta serie de 3, tomemos esta serie de 4. No, este no me gustó. No es así, hermano. Nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que el Señor quiere hablar. Y en esta mañana les digo, creo que el Señor quiere hablar algo, así como lo ha hecho en los últimos servicios. Pero, hermano, no tenía ni siquiera la semana pasada claridad
de lo que íbamos a hablar. Lo que en mi mente tenía era como un bosquejo. Incluso yo les dije, la semana que viene vamos a hablar de un personaje, pero nos vamos a enfocar en lo que el Señor quiere de nosotros. Ese era el bosquejo mental mío. Pero les cuento una cosa, el Señor lo cambió todo. Y como les mencioné, que Dios me libre de hablar de estas cosas con un corazón perverso. Que Dios me libre, pero no puedo simplemente saltarme lo que su palabra dice. Amén, hermanos. Veamos los últimos textos que vimos la semana pasada, para que tengamos claridad por dónde vamos. Dice el versículo 46, siempre de Juan capítulo 11. Dice, pero alguno de ellos, esto es después del milagro. ¿Se recuerdan? El Señor resucitó a Lázaro y esto es lo que sucede. Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ok, déjeme darle un minuto de historia por si alguno no sabe de qué estamos hablando. Jesús, dice la Biblia, resucitó a un amigo muy cercano que él llevaba 4 días de muerto. Su nombre era Lázaro. Este milagro, sin ninguna, hermano, sin ninguna comparación a los otros milagros, este milagro fue increíble, hermano. Resucitar a alguien después de 4 días. Pero esto generó en algunos, como lo vimos la semana pasada, el creer en Cristo Jesús. Al ver eso, ellos dijeron, Él es el Mesías, Él es Dios, porque nadie puede hacer un milagro de esta magnitud. Pero también esto generó, hermano, a un segundo grupo, como lo vimos. Y ese segundo grupo, el hermano Jesús lo recordaba, fue el grupo que corrió con los líderes religiosos a contarles lo que habían visto. Pero esa información, lo vimos, era de una manera preocupante, porque muchos están creyendo en Jesús. ¿Ok? Rápidamente dice que el concilio, el Sanedrín, dice que convocaron a una reunión con los 71 miembros del Sanedrín. Y, hermano, trataron este tema tan importante que estaba generando dificultades, y tenían que discutir qué tenían que hacer para que la gente ya no creyera en Cristo Jesús. ¿Ok? Hasta ahí vamos más o menos en la historia. Recuerden lo que ellos decían cuando estaban en esa junta. Los 71 miembros decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, muchos milagros. Imagínense los 71 reunidos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Eso se está complicando. Todos están creyendo en ese carpintero que es evidente, hace milagros. Pero ¿qué haremos? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y recuerden estas palabras: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La semana pasada vimos lo que había en realidad en sus corazones. No era el preocuparse por la nación, pero lo que vemos ahí en ese concilio, en ese grupo, hermano, de 71, es claramente que ven en Jesús una gran y seria amenaza ante sus propios intereses religiosos, ante sus intereses políticos y sus intereses económicos, y no encuentran en ese momento una solución. ¿Qué hacer para que sus intereses, hermano, no estén en peligro? Eso es lo que está pasando. Y parece que no hay nada, están entre ellos. ¿Y qué hacemos? No, esto está complicado. Y ahí nos quedamos la semana pasada, hasta que en ese concilio se levanta la persona más importante. En ese concilio, que están todos turbados y confundidos, se levanta aquel que tenía la máxima autoridad. Se levanta, hermano, el gran jefe. Se levanta aquel que cuando habla todos se quedan callados. Se levanta el sumo sacerdote Caifás. Se levanta este personaje. Tenía toda la autoridad entre esos 71 líderes religiosos, y este hombre va a alzar su voz. Lo que no pudieron hacer los otros 70 participantes, Caifás,
el que habla y todos callen, lo va a solucionar. Hoy vamos a hablar de Caifás, hermanos. Hoy vamos a enfocarnos en Caifás y vamos a aprender cómo era este gran líder religioso, cuál era su personalidad, cuáles eran sus intereses ante esta situación. Hoy vamos a descubrir a este hombre. Amén. Entonces vamos a ver nuevamente lo que la Biblia nos dice en la parte introductoria de este personaje. Sigamos en la historia. Ahora sigue. Dice el verso 49 y 50. Pero uno de ellos, recuerden, ellos estaban preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Esto, o sea, hay un tumulto, no pueden llegar a acuerdo. Y se levanta este líder. Y esto es lo que sucede. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esas eran las palabras iniciales de Caifás. Ahorita vamos a comenzar a analizar más cada cosa que él dice, cómo se mueve, pero antes yo quiero que conozcamos un poquito la vida de Caifás. Antes de entrar en detalles, conozcamos la vida. Yo les quiero mostrar datos importantes de este personaje. Los van a ver en pantalla. Solamente puse 3, creo yo. El primer dato importante que vemos en Caifás es el siguiente. Su nombre era José Caifás. Él era yerno de Anás, quien fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15. Él era su yerno. Les adelanto, Caifás y Anás, hermano, ellos fueron los sacerdotes de que, hermano, fueron los que más trabajaron para que muriera Cristo Jesús. Ellos dos, era Anás y Caifás, pero Anás ya había terminado de ejercer el sacerdocio y ahora lo estaba tomando, lo estaba ejerciendo nuestro personaje llamado Caifás. Otra cosa, su puesto, o sea, el puesto como sumo sacerdote de Caifás, fue en esas épocas el más largo de todos. Él estuvo ejerciendo desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Ninguno de esos sacerdotes, sumos sacerdotes de esa época, había ejercido su función con tanto tiempo. Este hombre duró 18 años liderando a todo el sector religioso de ese momento. Otra cosa, según el historiador Josefo, es un judío, Caifás vivía en la parte norte de Jerusalén, en donde estaban ubicadas las mansiones más costosas de la época. Mire cómo vamos aprendiendo cómo era este hombre, cómo vivía, cómo gobernaba, cuánto tiempo él estaba allí, quiénes eran sus amigos, sus familiares. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero entonces lo que ahora vamos a analizar, ya que tenemos datos importantes de este hombre, vamos a analizar, hermano, algunas cosas que la Biblia nos refleja de este personaje. Recuerden una cosa antes de continuar, creo que lo dijimos el domingo pasado. Hermano, detrás de lo que se estaba moviendo en ese concilio, nos dimos cuenta la semana pasada, era el maligno, ¿ok? No era gente buena, era el maligno. Y para aquellos que piensan, no, pero es que pobrecitos ellos no sabían. No, hermano, el enemigo también a veces tiene instrumentos para su gloria. Así como el Señor tiene instrumentos para su gloria, déjame decirte, el enemigo también tiene sus instrumentos. Así que no vayamos a confundir y decir, pobrecitos, es que no sabían. No es así, hermanos. Amén. Ahora sí, continuemos. Vamos a comenzar a analizar un poquito más a detalle la vida de este hombre. Volvamos al verso 49, donde comienza lo que acabamos de leer. Dice así: pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Déjeme explicarte algo.
porque esto es algo muy significativo lo que te voy a decir y tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque aquellos estudiosos en la Biblia que pasaron por Números capítulo 9, nos recordaremos de algo. Hermano, el puesto de sumo sacerdote era algo vitalicio. A diferencia de los levitas, que incluso dice, claramente vemos en el Antiguo Testamento que los sumos sacerdotes no se retiraban. Usted no va a encontrar, y se retiró el sumo sacerdote y ahora vino el nuevo sumo sacerdote. Hermano, esa posición que Dios les dio a ellos era algo vitalicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero algo pasó. Porque después, hermano, que el pueblo de Israel estuvo sometido a gobiernos extranjeros, esto cambió completamente. Cambió completamente lo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esos sumos sacerdotes, hermano, iban siendo cambiados. ¿Y saben por qué? Eran cambiados de acuerdo a las conexiones políticas y los beneficios que ese sumo sacerdote podía ser y ofrecer para los gobernantes. ¿Se dan cuenta? Lo que era antes un sumo sacerdote, cuando ya Israel es gobernado, hermano, por otra nación, y esos sumos sacerdotes ya eran cambiados, ya eran prácticamente una mezcla entre política y Dios. Ya se había perdido la santidad, ya no había reverencia, hermano. Simplemente era el que esté de sumo sacerdote es porque tiene buen conecte con el gobernador, es porque sabe que va a lograr controlar a su pueblo Israel para que no se levanten en contra del gobierno. Pero también el sumo sacerdote de ese tiempo también recibía unos buenos beneficios. Ya vamos a ver. Ok, qué terrible esta conducta que acabo de decir, hermano. Qué terrible esa conducta, porque aquellos que fueron llamados por Dios para algo tan especial como ministrar en su presencia, enseñar la palabra de Dios a su pueblo, ahora se han mezclado con política, se han mezclado, hermano, con la mentalidad de los gobiernos actuales perversos. Eso es lo que pasa allí. Se identifican con ellos, hermano, y han optado el callar antes de denunciar a voz en cuello lo que ellos saben que está mal delante de Dios. Ellos saben perfectamente que no está bien lo que están haciendo. ¿Ustedes creen, hermano, que cuando ellos corrieron y recibieron el mensaje, lo acabamos de leer, tenemos que hacer algo porque ese Jesús está haciendo maravillas? Ellos sabían lo que Jesús era. Ellos sabían perfectamente que algo sobrenatural estaba en Jesús. Pero ellos no quieren. ¿Por qué? Porque se rompe su conexión política. Se rompe su puesto, hermano. Y yo me pregunto en este tiempo, ¿en dónde están esos Juanes? Ese Juan el Bautista, mi hermano, que no le importó ser decapitado antes que ceder y callar ante los gobiernos perversos que están fungiendo en ese momento. ¿Dónde están los Juanes de hoy? ¿Dónde están? Lo contrario a Caifás. Juan no quería honra, no quería gloria, quería hacer lo que era correcto ante el Señor y denunciar lo que estaba mal. Pero hoy en día Caifás tiene conectes políticos, tiene muy buena posición, muy buena fama, y que simplemente opta por callar antes que rebelarse. Qué tristeza esta situación, hermano. No sé si usted la logra captar. ¿Dónde están esos Juanes de la actualidad? Hermano, puedo pensar que Caifás sí aceptó esa oferta que el maligno en algún momento le hizo a Jesús cuando le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorases. Esa oferta, hermano, le llegó camuflada a Caifás y Caifás la aceptó. Caifás sí la aceptó, y la razón por la que la aceptó es la misma que lo que pasó hace cientos y miles de años en este texto, como lo mismo que pasa en el 2024. La razón es honra, fama, posición y riquezas.
Es lo mismo, hermano. Es lo mismo que tiene a líderes corruptos, hermano, gobernando al pueblo del Señor de una forma incorrecta. Y saben que hay cosas malas, pero simplemente se quedan callados y voltean su mirada porque no están dispuestos a perder su fama, su gloria, su posición y mucho menos sus riquezas. Porque eso sí, los gobernantes de este siglo, pensando en ellos, saben pagar muy bueno, te lo puedo asegurar. Saben pagar muy bueno, pero únicamente pagan aquello, hermano, que tarde que temprano se va a terminar. Hermano, Caifás hoy en día no predica algo de alguna forma destructiva. ¿Cómo me explico? O sea, Caifás 2024, pensando que es algo que se mueve atrás de personas, atrás de líderes, hoy en día Caifás no va a venir con una prédica completamente antibíblica. Por eso les puse la fotografía. Ve qué bonito estaba vestido. Tenía todo lo que el Señor dijo que tenía que vestirse un sacerdote. Y ellos no podían hablar de cualquier cosa. Ellos tenían que hablar la palabra. Lo mismo que sucede hoy. Caifás no va a venir, hermano, a predicar algo completamente antibíblico. No lo va a hacer. Pero te puedo asegurar, este personaje, hermano, es sin duda un instrumento que Satanás está utilizando para inyectarle al pueblo de Dios el veneno que, para mi punto de vista, es el peor, el más fatal que tiene afectada a la iglesia. Ese veneno es falsas enseñanzas disfrazadas de piedad. Ese sin duda para mí, hermano, ha sido el trofeo más grande que Satanás ha tenido. Falsas enseñanzas. ¿Por qué les digo que es lo peor para mí las falsas enseñanzas, hermano? Porque de pronto alguien, hermano, si no conoce del Señor, hermano, viene la palabra y comienza a revelar su corazón, y esa persona, a través de la obra del Espíritu Santo, puede encontrar la verdad en Dios, en la palabra. Y Dios hace el milagro, hermano, y de la muerte Dios lo llama a la vida. Gloria a Dios. Pero dígame una cosa: ¿y qué pasa con aquellos que dicen tener la verdad? Con aquellos que son cristianos, con aquellos que son expuestos a enseñanzas cristianas. ¿Cómo le hace a alguien para decir, hermano, estás engañado? Si ellos dicen, no, estoy bien, es que yo vivo conforme a esto. Hermano, si es un engaño, dígame dónde está más difícil: convencer a una persona de allá afuera o a una persona de adentro engañado por Satanás. Es más difícil. Se requiere un milagro, hermano. Y eso es lo que apelo en esta mañana: que Dios haga un milagro. Porque las falsas enseñanzas, hermanos, disfrazadas de piedad, son el veneno número uno que Satanás sabe que está gozándose y atacando la iglesia, hermano. El enemigo no viene de afuera para adentro. El enemigo ahora viene de adentro hacia afuera. Caifás, te puedo asegurar, hermano, va a hacer todo lo posible para que su posición no esté en riesgo. Vamos a comenzar a analizar cómo es este hombre. Él va a hacer todo lo posible para que su gloria, su fama, su plata, todo eso no puede arriesgarse, así como estamos viendo en el texto. Él está de alguna forma tranquilo, teniendo el control de todos esos líderes religiosos. 70 los tiene allí. Él está hablando, hermano, y nadie dice nada. Él está feliz de esa forma. Y aunque el pueblo allá afuera se esté muriendo espiritualmente, a Caifás no le importa. A Caifás lo que le importa es lo de él, hermano. El pueblo puede estarse muriendo allá afuera. El pueblo, hermano, puede estar incluso teniendo problemas económicos allá afuera, y a Caifás no le importa. Caifás lo único que tiene en mente es seguir viviendo su buena vida y asegurando el futuro económico de su familia y de sus cercanos. A eso sí le importa a Caifás. Por eso es que esos 70 ninguno se va. Porque dice, no, es que ¿cómo voy a hacer algo si con él que estoy aquí de amigo todo me va bien? Mi familia tiene comida, tengo mi casa bien bonita. Eso es, hermano. Pero ¿qué les importa? Pensando en Caifás, ¿qué le importa al pueblo en realidad?
¿Qué le importa que en medio del pueblo hayan hogares destruidos, matrimonios rotos? Caifás dice: yo estoy bien, ¿qué me importa problema de ellos? Pero tienen apariencia de piedad. Recuerden la foto, tienen apariencia de que son muy santos, muy buenos, pero cuando en sus iglesias, en sus congregaciones hay problemas, hermano, y ven hogares destruidos, se lavan las manos. No les interesa, porque no les interesa mezclarse con el pueblo. Ven que en sus iglesias, ven que el pueblo hay pobreza extrema, y te puedo asegurar, no les interesa. Ese es Caifás. No le interesa, hermano, lo que en realidad esté pasando por el pueblo. Le interesa lo de él, eso sí te lo puedo asegurar. Les pregunto algo: ¿quién cree usted que permitió ¿se acuerdan cuando Jesús llega al templo? Y dice de que habían animales y los estaban vendiendo, y que por todos lados ofreciendo, y Jesús se llenó de enojo. ¿Se recuerdan? Tumbó las mesas. ¿Y qué fue lo que dijo? Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva ¿de qué? De ladrones. Y les pregunto, ¿ustedes saben para dónde iba la mayor plática de todas esas ventas? Ok, ¿para quién? ¿Y quién permitió que esos vendedores estuvieran en la casa de Dios? El número uno, el jefe número uno es el que permitía. Pero eso sí, mensualmente recibía buen beneficio, hermano. Porque a Caifás no le interesa la gente. A Caifás le interesa su bolsa, su comodidad, su presencia, su fama. Eso es Caifás, mi hermano. Recuerden el verso inicial: todo lo que ya fue, ¿qué dijo? Se volverá a repetir. Y claramente lo podemos ver, hermano. Caifás es un amador del dinero, hermano. En el fondo de su corazón, lo que ama, aparte de las otras cosas, siempre va a haber amor por el dinero. Miren lo que dice el Señor al respecto de esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán, ojo que mire que son enseñanzas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que van a hacer esos maestros? Esos falsos maestros van a enseñarles con astucia, o sea, no es una forma libre, va a ser de una forma astuta, herejías destructivas, separaciones, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tarda en llegar. Hermano, más claro no se puede. Enseñanzas destructivas, y lo hacen sin importar la condición del pueblo, porque en el fondo de Caifás lo que está es la avaricia, es el amor al dinero. Eso es. Para Caifás, una oveja tiene el signo de pesos encima. Qué bendición que venga gente a buscar de Dios con el signo de la S en la carita. Plata, 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 plata. Ese es Caifás. Te doy rápido dos claves muy sencillas para identificar, para que puedas identificar, hermano, un líder amador de la plata. Y ese líder, hermano, no debe de ser la persona que Dios ha puesto para tu vida. No es la persona, porque, hermano, ya vamos a ver, hermano, no puede el siervo de Dios amar las riquezas, pero ya lo veremos más adelante. Pero te voy a dar dos claves para que tú identifiques. Y ponme a mí, si estoy ahí, ponme la lupa, hermano, y mírame a mí. Si fuera así, que Dios me libre. Pero esto nos va a ayudar a identificar un líder como Caifás, amador de la plata. Lo primero,
nunca da al pobre en la iglesia. Caifás nunca va a dar al pobre en la iglesia. Así como Caifás estaba ya muy bonito, hermano, como dijo Josefo, ¿se recuerdan? Vivía en la parte norte de Jerusalén, donde estaban las mansiones. Él está bien, está preparando, hermano, que su familia, que sus cercanos también tengan sus propias mansioncitas, pero no está interesado en la pobreza del pueblo. Así mismo pasa hoy. Forma que tú vas a identificar un Caifás, un líder Caifás, nunca está preocupado en las necesidades económicas del pueblo, nunca. Ponle ojo, porque son buenos para hablar y pedir y créale a Dios y haga esto, pero nunca a un Caifás lo vas a ver diciendo: hermana, y cuénteme, ya lleva un mes sin trabajo y tiene algo para comer, ¿cómo va con eso? Nunca ese Caifás va a acercarse a eso. Y en cuanto más, ¿sabe lo que va a hacer cuando se sabe de situaciones? Y esto es vergonzoso. Lo que va a decir es: vamos a orar para ser guiados por el Señor. Eso es clave, Caifás. Vamos a orar. Seamos guiados por el Señor. ¿Qué? ¿Para ayudar a una necesidad? ¿Para darle a un hermano? ¿Para comprarle, no sé, tal vez un cartoncito de huevos? ¿Para eso tengo que pedir una dirección del Señor? Porque si no lo hago, ¿quién sabe si estoy interfiriendo en los planes del Señor? Puro Caifás, hermano. Entonces identifícalo. La segunda forma que lo vas a identificar es que algunas veces da, pero va a dar de mala gana. Tú te vas a dar cuenta. Va a dar de mala gana. Hermana, bueno, listo, aquí está, pero por favor, mire, le encargo, no vuelva a pedirnos porque hay más necesidades. Mentira. Lo que pasa es que eso sale de su bolsillo. Va a dar a veces, pero lo va a hacer de mala gana. Creo que hasta este punto lo único que tenemos que decir, hermanos, es: líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de caer en esto, en caer en la tentación que el maligno sigue ofreciendo, hermano. Ese maligno sigue tocando la puerta de los líderes y les ofrece eso. Que Dios nos libre de decirle: sí, está bien, sí, dame fama, sí, dame vistas, dame seguidores, dame todo. Dame platica, líbrame, Señor, líbranos, Señor. Como iglesia, hermanos, yo se los he dicho, no me interesa hacer una iglesia grandísima, 500, 600, ¿qué me interesa a mí? Es más, humanamente generaría mucho problema porque no sabría cómo ayudarlos. El Señor tendría que hacer algo. Pero con los que estamos acá, hermano, caminemos de la forma que Dios quiere, sin amor al dinero, dando unos a otros, hermano. Yo pudiera pararme acá y salirme del tema y de testificarles. Mi esposa es testigo. Como a veces, hermano, es un gozo tan grande que a veces vemos allá lo que hay y mi esposa me dice: hoy sacamos tanto en ofrendas. Y los dos, bendito Dios por mi esposa, porque ella sí tiene un corazón generoso. Viene y me dice: pero qué felicidad, me dice, imagínate cuánta bendición la iglesia está haciendo, no para uno, para dos, para uy, hermano, eso es hermoso, hermanos, es precioso. Pero que Dios nos guarde, hermano, porque tarde que temprano esa tentación va a llegar. Porque también algunos líderes no comenzaron así. Comenzaron muy bonitos, ayudando. Pero llegó ese momento que tocan la puerta. Y así como el diablo lo hizo con Jesús, hay momentos que ese hombre, ese líder va a decir: sí me interesa, vamos a hacer el trato. Hagamos esa conexión. Seguimos aprendiendo de Caifás, hermano. Seguimos seguros. Bueno, entonces ya aprendimos. Caifás era el sacerdote de ese año. Vamos a ver más. Miren lo que dice. Uno de ellos, esto lo leímos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. Hermano, en ese tiempo los dos grupos
religiosos más influyentes, más de impacto en ese momento eran dos. Eran los fariseos y eran los saduceos. Estoy hablando de los tiempos de Jesús. Eran los dos grupos religiosos más fuertes, hermano. Y quiero que sepas algo. Por un lado, los fariseos, yo quiero que sepas, ellos eran considerados clase media. No eran ricos, pero eran clase media baja. Pero los fariseos, hermano, eran muy cercanos al pueblo. Eran muy cercanos al pueblo. Y por decirlo así, ellos eran amantes de la paz. Eran gente calmada, claro, amantes de la ley, guardando todo, pero eran así, clase media, unida, relacionada con el pueblo, y eran gente amantes de la paz, fariseo. Por otro lado tenemos a los saduceos. Eso es otra cosa. Estos saduceos eran clase alta, hermano, muy alta. Esa clase de los saduceos era gente muy platuda, muy fuertemente económicamente, riquezas como ya se imaginan. Esos eran los saduceos. Pero también no solamente se quedan que era clase alta, era gente sumamente arrogante. Por lo mismo, estar ahí arriba, ¿qué es lo que genera? Mucha arrogancia. El saduceo es arrogante, el saduceo es orgulloso. El saduceo, a diferencia del fariseo, y no estoy diciendo que el fariseo era bueno, solo estoy poniendo las dos diferencias. El saduceo nunca se relacionaba con el pueblo. Era la clase alta. Nunca tiene relación con el pueblo. Y adivinen qué, ¿de qué grupo creen que era Caifás? ¿Fariseo? Era saduceo, hermano. Completamente saduceo. Pero aparte de esto, hermano, aparte de ser arrogante, de ser de clase alta, de ser orgulloso y nunca relacionarse con el pueblo, los saduceos tenían algo en particular. Es que eran pesados. Eran toscos para hablar. Eran gente que con sus palabras destruían a las personas. Eran humillativos. Le pregunto, ¿usted ha conocido alguna vez un líder así, hermano? Si ha conocido un líder así, es saduceo, no lo dudes. Dice allí, ustedes no saben nada en absoluto. Imagínense que están ahí, hermano, los 71, y de repente este hombre se levanta y dice, oh, ustedes no saben nada. Puro saduceo, puro saduceo. Y qué terrible, hermano, esos líderes que son humillativos y déspotas con otros. Nadie, hermano, literalmente se atreve a cuestionarlos, porque saben que de un grito o de una sola firma se acabó su ministerio. Estás fuera del Sanedrín. Si en esos 71, incluyendo Caifás, alguno de ellos se levanta y dice, no, pero tengo, hermano, te puedo asegurar, Caifás le dice, chao, ya no eres parte. Perdiste la mansión, perdiste todo. Y ahora entienden por qué todos prefieren ¿qué? Quedarse calladitos. Lo que era antes simplemente se repite. La historia vuelve a repetirse. Imagínese, hermano, los 71 líderes allí, 70 líderes ahí callados, humillados. Era mezcla entre saduceos y fariseos, unos muy pocos romanos, pero están allí, hermano, callados. Cuando este hombre habla, ustedes no saben nada, ahí calladitos. No pueden decir absolutamente nada y están escuchando al gran líder sin decir nada, porque caso contrario, en ese momento pierden absolutamente todo. ¿Saben que esa tragedia que acabo de mencionar la viven muchos ministros en muchos ministerios hoy en día? Que con tal de no perder su estabilidad y sus puestos, ¿saben lo que hacen? Calladito. Sabe que lo que Caifás está diciendo es incorrecto. Algo les dice, esto está mal, pero si digo algo, chao, hasta ahí se acaba mi ministerio, hasta ahí se acaba mi economía, hasta ahí se acaba mi buen nombre. Es lo mismo, hermano. Por eso es que lo que tenemos que suplicarle al Señor es que levante líderes con carácter, hermano, y que amen la justicia y la verdad antes de amar sus puestos. Levanta, Señor, esos líderes que no teman hablar la verdad, porque, hermano, te puedo asegurar, esos líderes sabían que la cosa no estaba bien,
pero no tenían carácter. ¿Dónde están esos líderes hoy en el 2024 que se paran a decir no está correcto, aunque eso significa perderlo todo? ¿Dónde están? Hermano, te digo algo, por favor, y si algo te quedas en esta hora, quédate con esto, o algún hermano que algún día nos mire. Nunca sigas a un líder autoritario. Nunca sigas a alguien que es que así es, o si no es así, no se puede. ¿Es a mi manera o no hay manera? Nunca sigas a un líder autoritario, amador del dinero y que lastime a otros o difame a otros con sus palabras, porque eso es claramente lo que Caifás era. Era un autoritario. Lo que se dice es la ley. Era pesado para hablar, hermano. ¿Y cuántas veces lo hemos visto hoy en día? Líderes autoritarios, líderes que lastiman a las ovejas y a los que no están con ellos los maldicen con sus palabras. Y son amadores de la plata, y la gente lo único que dice es: sí, Señor, me quedo callado. Nunca lo hagas, hermano. Nunca sigues a ese tipo de líderes. Yo no sé cuánto el Señor me tendrá aquí, ojalá que hasta que esté viejito, pero si algún día, hermano, el Señor dice: bueno, familia López, chao, ya no los quiero acá, no sé qué voy a hacer con ustedes, y el Señor levanta a alguien, asegúrate de esto: quien esté acá no puede ser una persona autoritaria. No puede lastimarte a ti, ni tampoco prestar el púlpito para venir a difamar a otros. Cuando tú veas eso, hermano, no vengas a decir: voy a pedir la voluntad de Dios. Sale huyendo. Sale huyendo. Quisiera contarte parte de mi testimonio, pero nos desviaríamos. Si algo hicimos con mi esposa y yo, al ser, hermano, expuestos literalmente a Caifás, chao, salimos huyendo. No por valientes, al contrario, por cobardes, porque sabíamos que si regresábamos todo iba a cambiar. Cuando veas así un líder, tu pastor, que sea así, no la pienses, sal de ese lugar, hermano. Es Caifás. ¿Por qué te lo digo con tanta seguridad? Porque, hermano, las características del pastor, el obispo, como dice en la Biblia, Dios las dejó claras. Y si esa persona que te está liderando no tiene esas características, no es un pastor aprobado por Dios. Déjame darte algunas para que veas. Primera de Timoteo 3:3, hablando del pastor, del obispo: no debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Ustedes han conocido esos líderes que son todo lo opuesto, amadores del dinero. Entre hermanos ponen los propios pleitos, y de ser amable no digamos. ¿Qué quiere? Otra vez. Y callaba la gente: no, y quiero una reunión con el pastor, y entran a la oficina casi que temblando. Ay, hermanito, no sabes quién te está liderando. Estos son características, no son opciones, hermano. Esta es parte de la carta de presentación, de la hoja de vida de aquel que va a ser llamado a ser pastor. No puede amar la plata, tiene que ser gentil en cómo es el trato. Y, hermano, no puede llevar, ni él mismo ni entre las ovejas, generar pleitos. Conozco hasta pastores que hay un pleito en dos familias, y ¿saben lo que hacen? Se van al lado de una. Ay, no, es que esta familia, pero ¿saben por qué? Porque esa familia es la que más genera. Y al otro, no, él es malo. Eso no está bien, hermano. Un pastor de Dios tiene que ser parcial y tiene que buscar la paz entre sus hermanos. Amén. Así que identifiquemos muy bien a Caifás. Ustedes no saben nada, les dijo Caifás en medio del silencio terrorífico de todos los 70 súbditos. Y ahí, calladitos, nuevamente digo: liberta a tu pueblo, Señor, porque la historia vuelve y se repite, y la iglesia parece que no aprende, hermano. ¿Quieren ver otra cosa de Caifás? La radiografía de este hombre. Sigamos, verso 50. Dice, después de gritarles: ustedes no saben nada, ahora dice: no entienden. En otras versiones dice: no tienen nada en la cabeza. O sea, lo que significa, o sea, era tosco, era pesado en hablar.
Si ustedes van a ver cómo era esa forma de lenguaje, era: ustedes no tienen nada en la cabeza, no logran entender que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Esa fue la conclusión que llegó este perverso. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Uf, hermano, en ese verso hay mucho que hablar. Mucho. Para comenzar, miren el razonamiento de este hombre tan perverso y tan malvado. Miren su lógica cómo es. Miren, es algo así. Dicen: si siguen a Jesús, la nación perece. ¿Ok? Esa es su lógica. Siguen a Jesús, siguen creyendo en Él, la nación perece. Ok, la segunda lógica es: muerte a Jesús, la nación se salva. Conclusión: Jesús tiene que morir. Miren lo perverso que es este hombre. Esa es la lógica de él. Siguen a Jesús, la nación se acaba. Ok, muerte a Jesús, la nación se salva. Conclusión: matemos a Jesús. Qué perverso, hermano. Y es así de esta forma que este gran líder hace justicia. Saben que los pastores en el Antiguo Testamento, una de sus funciones, no habían pastores, sino eran líderes, eran sacerdotes, era impartir justicia. Esa es parte. Pero un pastor, un líder que haga justicia de esta forma, hermano, es un desastre. Porque él lo que está diciendo es eso: la justicia yo la hago como yo quiera, mi lógica no me falla. Siguen a él, se viene abajo la nación, lo matamos, se salva la nación. Conclusión: yo como juez digo, él tiene que morir. Esa es su lógica, su forma de pensar. Pero es una forma espantosa de hacer justicia, hermano, porque él lo que estaba pensando es que si alguien se levanta en contra de sus intereses, tiene que morir. Eso es lo que en realidad estaba diciendo atrás de eso. Si alguien se levanta en contra de mi mansión, en contra de mi fama, en contra de mi poder, sea quien sea, tiene que morir. A mí me conviene seguir teniendo esos lazos políticos que me han pagado muy bien. Sea quien sea, que alguien se levante y que esté atentando contra nuestro gobierno cristiano, tiene que morir. Y esa es la manera que este hombre piensa. Él nunca, hermano, va a ser tan obvio de decir que es por sus intereses. Es imposible. Tiene que morir por mis intereses. No, usted no va a encontrar eso. Él es una persona increíble, porque en vez de decir lo que hay en su corazón es por mis intereses, por mi bien, lo que va a decir es: debe morir por el bien del pueblo y por la nación. Ay, hermanos, Caifás es un hipócrita. Caifás es un hipócrita, es un falso en sus palabras. Él no está diciendo lo que hay en su corazón. Como les dije la vez pasada, si en verdad amaba a su pueblo, entonces ¿por qué se puso tan enojado y tan triste y determinado de matar a aquel que los estaba ayudando? Si supuestamente amo a mi pueblo y está sanando, está levantando, está ayudando a mi pueblo, pues si yo en verdad amo a mi pueblo, yo digo: no, pues qué bonito, hagamos algo, este hombre está ayudando. Pero él no amaba al pueblo, no lo ama. Es duro pensar esto, hermanos, y es más duro pensar que a veces nosotros hemos estado bajo la sombra de Caifás. Eso es lo más duro, porque a veces lo queremos, a veces lo amamos. Si se dan cuenta, en estos versos aquí Caifás ya sentenció a muerte a Jesús. Él no está dudándolo. Él ya la dejó clara. Prácticamente matamos a Jesús, se salva la nación, se salva la iglesia. Difamamos, lo matamos, se salva la iglesia. Clarito, él ya la tiene clarita. Ahí no tiene nada que estar pensando. Pero esto es tremendo. Más adelante dicen que arrestan al Señor Jesús por las órdenes de ellos. Creo que el versículo 53 lo dice, que después de esa reunión ya todos estaban buscando a Jesús para prenderlo. Era la orden que él había dado. Pero miren cómo es este hombre. Más adelante arrestan a Jesús, y ¿saben lo que hace Caifás? Hace un juicio público. Toma a Jesús y lo lleva a un juicio público. Pero dígame, ¿qué es lo que humanamente es un juicio? Es para determinar si una persona es ¿qué? ¿Inocente o qué? O culpable. ¿Ustedes han visto algún juicio donde la persona que esté ya está culpable, aunque se demuestre lo contrario? ¿Verdad que no?
Siempre es, vamos a darle la oportunidad para ver, prueba si es inocente y si es culpable. Hermano, lo que está haciendo aquí Caifás con este supuesto juicio público es simplemente hacer un show, un espectáculo, porque él ya sabe de que Jesús ya está condenado. Él no tiene la intención de que no se levanten algunos para decir, no, este sí es el Mesías. No, él ya dice, tengo que hacer el show público. ¿Por qué? Porque si no lo hago público, entonces van a pensar mis seguidores que soy malo. Entonces yo tengo que dar mis evidencias, mis pruebas de que Jesús es malo, de que Él es malo y por eso tiene que morir. Miren lo que dice Mateo, versículo 26, del 62 al 65. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote, ya saben quién fue, le dijo a Jesús, ya lo habían atrapado: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Mire que qué bonito se ve el hombre. Y todos los que estaban ahí no decían, pero Caifás, si hace 5 días tú ya dijiste que él tiene que morir, pero aquí está haciendo el gran show. ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eras el Cristo. ¿Se dan cuenta? Caifás, él siente el peso, que él tiene la autoridad de parte de Dios. Oh, Caifás tiene autoridad, pero no es de Dios, hermano. Pero él se cree: te ordeno en el nombre del Dios viviente que me confieses si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren lo que dice Jesús: tú lo has dicho, respondió Jesús. Y ahí miren el show. ¡Ha blasfemado!, exclamó. En la original es gritó, lo dijo en voz fuerte el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un show. Pero claro, en ese show él parece como justo. Él parece con la autoridad de Dios. Él únicamente está haciendo que sus pruebas, que sus evidencias se vean muy notables. Y es más, hasta se rompe la ropa y dice ¡ah! Y todos dirán: wow, qué hombre tan celoso por Dios. No, hermano, qué hombre tan hipócrita, qué hombre tan malvado, qué hombre tan perverso, porque así se mueve Caifás. Hermano, Caifás es experto en hacer el show en público con la intención de verse justo y ser un guardador de la ley. Eso es Caifás. Pero quiero decirte algo, hermano, Dios tarde que temprano se levantará en contra de esos líderes perversos, porque la grey, las ovejas son del Señor. Tarde que temprano, hermano, Dios se va a levantar. Lo que sucede es que a veces nosotros no lo vemos y decimos: pero no pasa nada. Tú no lo sabes con quién Dios se la va a cobrar. A veces no será ni siquiera en ellos, a veces será en sus familias. Pero de que Dios es justo, se va a levantar y va a poner un fin a esto. Recuerden una cosa importante. ¿Qué fue lo que dijo el Sanedrín? No me recuerdo, creo que era el versículo 40 y algo. Dice, miren lo que decía el Sanedrín: si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, miren lo que dijo el Sanedrín, los 70 que estaban ahí. Recuerden lo que dijo. Entonces, si lo dejamos a él, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Miren lo que ellos estaban temiendo que pasara. Tenían que cuidarse de eso. Eso fue lo que dijo el Sanedrín. Y miren lo que dijo Caifás: que nuestra nación entera no sea destruida. Vuelvo y te repito, Dios se va a levantar en contra de estos líderes perversos. Miren lo que está a continuación, porque aparentemente parecía que no sucedió nada. Mataron al Señor. De alguna forma nunca encontramos de que Caifás, hermano, lo atraparon y lo quemaron vivo. Es más, la muerte de Caifás incluso parece que murió asesinado, no es ni claro. Dicen hace poco que encontraron una caja
y está sus huesos, un hombre de 70 y pico de años, y dice ahí Caifás, José Caifás, todo apunta que es él. Aparentemente no pasó nada, no se perdió la ciudad, no se derribó el pueblo, según ellos. Pero Dios dijo otra cosa. De Dios nadie se burla, hermano. Y lo último que imaginaron, que no quería que sucediera, fue, hermano, lo que sucedió. Porque al matar a Jesús, lo que ellos hicieron fue sellaron su propia condenación y la desgracia de toda la familia. De aquellos que estaban tratando de tener mansiones, sobre ellos cayó. Miren esto es real. Año 70 después de Cristo. ¿Saben qué pasó en el año 70? Vinieron los romanos y destruyeron el templo y la nación completa. Justo lo que el Sanedrín había dicho, justo lo que Caifás no quería, porque, hermano, de Dios no se burla nadie. ¿Lo logran ver? Justo lo que ellos decían que no pasara, que no pase esto, el Señor dice: está bien, te daré que tú aparentemente ganes, pero espérate, que tarde que temprano, si no es contigo, con tus familiares. Porque a ese punto Caifás probablemente ya estaba muerto, no se sabe, pero seguramente su familia sí experimentó esa masacre en el año 70. Qué triste este caso, hermanos. Miremos algo más ya casi para terminar. Verso 50. Del 50 al 52 dice: ¿no se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por su pueblo y que no la nación entera sea destruida? Y ahora ojo con esto. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, miren lo que va a pasar, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersados por el mundo. Ahí estábamos nosotros, hermano, amén. Pero miren qué tremendo. Este es uno de los versos que yo le dije que me estaba robando la paciencia. ¿Cómo es posible? Verso 51. Ya vimos lo que dijo, que va a pasar esto para que la nación no sea destruida. Pero dice que un hombre muera en vez de toda la nación, es lo que él dijo. Pero dice el 51, no lo dijo por su propia cuenta. Pero entonces, como sumo sacerdote, voy a cambiar de micrófono. Sí. Como sumo sacerdote, mi hermano lo dijo como era el sumo sacerdote en ese tiempo. Oigan esto, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Les pregunto, ¿quién fue el que él, sin saberlo, profetizó en los labios de Caifás? ¿El diablo o Dios? Dígalo, fue el Señor. Oigan bien, no dijo eso, y es increíble, hermano, que Juan lo logra captar y lo pone así para que nosotros lo entendamos. Caifás no lo entendió, él solo dijo que muera un hombre en vez de toda la nación, pero no dijo eso por su propia cuenta, como quien dice, como pensando en el bien, lo dijo por el mal, él era perverso. Pero mire lo que sucede. Dice, como era sumo sacerdote aquel año o aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Hermano, Dios en esto está usando a un perverso para hablarle a su pueblo. Parece loco, ahora me entienden por qué mi razonamiento como que no quería entenderlo. Pero yo quiero decirle algo antes de terminar. Aquí en estos versos hay algo, hermano, que el pueblo de Dios a veces ignora. Y es que hay personas que están bajo el régimen, hermano, de este tipo de líderes y se engañan con razonamientos lógicos, pero incorrectos. Déjenme mostrarle algo. Razonamientos lógicos incorrectos. Son muy lógicos, pero son incorrectos. Ya lo veremos. Mira el primer razonamiento, que muchos se están engañando cuando están a la sombra de Caifás. El primer razonamiento es este: las cosas están muy mal, todos lo saben, está muy mal, pero el Señor nos está hablando a través de Caifás, a través del siervo.
Es un razonamiento lógico, pero es un razonamiento incorrecto. ¿Y saben cuánta gente se queda allí? Todos saben que la cosa está mal. Ya eso es una cosa que se sabe, la familia, los hijos, él mismo es un amador de plata, es un grosero. Temblamos en la oficina, pero dicen, todo está mal. Pero aquí el Señor nos habla a través del siervo. Qué razonamiento. Otro razonamiento lógico pero incorrecto. Ese líder, es sin duda el hombre que Dios escogió. Así que yo no soy quien para juzgar sus defectos, entre paréntesis pecados. Eso es otro razonamiento lógico pero incorrecto. Él es el que Dios levantó, es que están las evidencias, está la prueba que Dios lo levantó. Entonces, aunque vemos tanto de él, es evidente sus pecados, pero no somos quien para juzgar, porque lo único que tenemos que hacer es agradecer que tenemos al siervo de Dios. Razonamiento lógico, pero incorrecto. Oigan, otro razonamiento lógico incorrecto. ¿Y por qué les digo que son incorrectos? Hermano, porque no significa que porque Caifás profetizara de parte de Dios, Dios lo que estaba diciendo es: apoyen al hombre por el cual yo estoy hablando. No, era Dios que estaba utilizando a un perverso para dar su palabra. Miren este otro razonamiento. Este es increíble. Sigue al hombre del cántaro, dicen unos. Si él tiene agua, eso es lo que interesa. Aunque te la tire en la cara, aunque te reviente el vaso, tiene agua, aunque te dé unas gotas, no importa, síguelo. Él es el hombre del cántaro. Razonamiento lógico, pero incorrecto. Uno más. Y este es triste. La garantía que Dios está con nosotros y aprueba esta iglesia, este Sanedrín, es su presencia. Ay, hermanos. Hermano, yo viví pensando ese engaño por muchos años, y yo les puedo garantizar, no es garantía que Dios esté agradado. Yo les he dicho vergonzosamente para mí, hermano, yo me paraba como director de alabanza un domingo y ministraba al Señor, y lo que yo no entendía, y tal vez por eso, por este tiempo Dios me hace recordar eso, es que Dios se movía, hermano. La gente era quebrantada, arrodillada, gimiendo delante del Señor, y yo ministrando, sí, pero el sábado estaba haciendo perversidades. Era un impuro, era un impío, yo no tenía consagración. Pero alguien dice, ¿cómo el Señor se mueve? Está agradado del liderazgo. ¿Quién dice? Dios estaba desagradada de mi vida. ¿Y por qué se mueve? Por pura misericordia. Así que ese es un incorrecto razonamiento. ¿Cómo se mueve el Señor? Quiere decir que está aprobando la iglesia. ¿Quién dice eso, hermano? ¿Aprobando a estos líderes? Porque Dios habló a través de Caifás. ¿Dios entonces está aprobando a Caifás? No. No es así. Déjame recordarte algo, ya ahora sí termino. Y usted me dirá, Elí, ¿se recuerdan de Elí el sacerdote? Según su criterio, ¿era un sacerdote bueno o un sacerdote malo? Elí, sacerdote Elí, que tenía sus dos hijos, que sabía que estaban haciendo las cosas mal y vieron su final. O sea, si somos realistas podemos decir, algo no está bien en Elí, algo no está bien. Ok. Y un sacerdote, hermano, no me meto allí, un sumo sacerdote, hermano, el nivel de vida que Dios exigía de esos hombres no era igual que un levita. Era un nivel mucho más alto. Ellos estaban allí en la presencia del Señor. Eran los únicos que podían ministrar allí donde estaba el arca del pacto, la presencia misma del Señor. Pero volviendo a Elí, yo te pregunto, si era un sacerdote a la medida de Dios, malo, a la medida de nosotros tal vez 2 que 3 ahí la lleva, pero Dios y su santidad dice no. Yo te pregunto, ¿por qué cuando este sacerdote en una ocasión, después de maltratar a Ana, ¿se recuerdan? Cuando ella está orando y eres una borracha, que te recuerdas? Digiere tu vino. Una gran maltratada le pegó a la pobrecita y ella no estaba en eso. ¿Por qué? Si es un líder tan malo, hermano, después el líder dice algo y le dice: ve en paz y el Dios de Israel te conceda tu anhelo.
Y acto seguido Dios respalda esas palabras. ¿Y qué sucede? Al poco tiempo Ana estaba embarazada. Apareció Samuelito. ¿Por qué Dios de alguna forma respalda las palabras de un líder malo? ¿Se recuerdan de Balaam? Aquel profeta, el del burrito, el de la mula, ¿se recuerdan? Les pregunto, ¿era bueno o era un mal profeta? Amador de la plata como él solo, ¿sí o no? Si recordamos algo de Balaam, es amador pero fuerte del dinero, malo. Y ahora te pregunto, ¿por qué cuando se paró a maldecir al pueblo de Dios, porque fue contratado por plata, en ese momento lo que salió de su boca fueron las bendiciones de cómo Dios miraba a su pueblo? ¿Por qué Dios tomó la boca de ese hombre y estaba hablando palabras de bendición? ¿Porque él era bueno? ¿Porque Dios estaba agradado de la vida de Balaam? Porque Dios a veces permite, hermano, usar a vasos sucios. Y aún así, hermano, Dios puede hablar. Es lo mismo que está pasando aquí con Caifás. Mire eso. No dijo eso por su propia cuenta. O sea, él no sabía lo que estaba diciendo. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Lo que él no sabía es que Dios tomó esas palabras y dijo exactamente como dijo Caifás, es exactamente lo que va a pasar. Este hombre va a morir no solo por el pueblo de Israel, sino por todos los dispersos, aquellos que creen en él. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede usar a una persona perversa? Y ahí viene el razonamiento incorrecto. Pero como Dios habla, tiene que estar bueno. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Hermano, la Biblia dice que Dios puede usar hasta las piedras para hablar. Utilizó, ¿recuerdan la mulita? Un burro, lo que sea. Cuando Dios va a hablar, hermano, te aseguro, no hay nadie a quien le calle la boca. Incluso si tiene que usar a líderes perversos como Caifás. Él es todopoderoso. Amén. Incluso líderes malos, amadores del dinero, amadores de la fama, amadores de la posición, también los puede usar. Y aún si su presencia se mueve en un servicio, lo único que nos dice es misericordia. Misericordia. Es únicamente por su gracia. Concluyo, si van pasando los músicos, por favor. Concluyo. No es agradable para mí hablar de estas cosas. Es más, te confieso algo, yo no tengo ni la menor idea por qué te estoy hablando de todo esto hoy. Como te dije al inicio, no estaba en mi plan llegar a tocar este punto. Es más, te confieso que por un momento, cuando continuó el proceso de lo que estaba pasando, por un momento, hermano, cuando me topé con Caifás, en mi humanidad yo dije, me voy a saltar porque a mí me interesa, a Samuel López me interesa llegar y enfocar más el tema referente a cómo es la comunión con Cristo en la casa, porque después en el otro capítulo sale María, sale Marta y Jesús a los pies. Yo me iba a enfocar ahí quería llegar yo, Samuel López. Y yo dije, ¿y qué voy a hablar de Caifás? Me salto y simplemente le digo a los hermanos, a los pies de Cristo, hermano, ahí está la comunión, invítalo a tu casa. Ah, qué lindo, hermano. Para mí era mucho más fácil ese tema y aplicarlo de una manera mucho más sencilla. Pero ¿por qué me estoy topando con esto? Porque la historia nuevamente se repite y la iglesia no se da cuenta. Mi anhelo es que este mensaje pueda abrir los ojos al menos de una ovejita. Sé que no es para la mayoría, sé que es una minoría, pero ojalá que estas palabras que has escuchado, hermano aquí presente o alguien que me mire, que abran tus ojos. Abre tus ojos. O de pronto esta puede ser la oración respondida para alguien que por mucho tiempo está inseguro y dice, muéstrame algo, Señor, porque me estoy muriendo. Tal vez este mensaje es la respuesta para ti, ovejita del Señor, porque Él te ama.
Oveja del Señor, no te seques más, por favor. Oveja del Señor, no te seques más. Y te aseguro, si tú sigues bajo la sombra de Caifás, vas a morir espiritualmente. Vas a morir. Pero Cristo te ha hecho libre, no para estar bajo la sombra de un yugo de esclavitud. Cristo te ha hecho libre, amada oveja del Señor. Cristo Jesús, hermano, pasó por manos de estos perversos para que tú no tengas que pasar por esas manos que hoy en día abundan. Él venció al maligno en esa cruz para darte vida, y ese milagro de vida no puede estar oculto. ¿Hasta cuándo, oveja del Señor? Estás seca, estás muriéndote, no le das lo que el Señor te ha dado, porque tal vez un Caifás te dice: no puedes, vamos a orar, no me gusta, ella sí, ella no. ¿Hasta cuándo, oveja del Señor? No permitas que esa luz que el Señor ha puesto en tu vida se apague, oveja de Dios. No lo permitas más. Termino con el verso que todo comenzó en esta mañana. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Abre tus ojos. Termino con estos dos comentarios a dos tipos de personas: a las ovejas y a los del Sanedrín. Al pueblo de Dios yo le digo, en el amor del Señor: abre tus ojos. Estás bajo la sombra de Caifás. Abre tus ojos. Ahora Cristo es el sumo sacerdote de tu alma, mi hermano. Y Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Ahora, hermano del Sanedrín, de los 70 que estás allí y que tú sabes que estás viendo cosas desagradables y no te has animado porque sabes que puedes perderlo todo, te digo algo: Dios es quien te ha estado inquietando desde hace mucho tiempo y dices: ya no puedo, esto está mal, no puede ser. Se comen este pedazo de la Biblia, no muestran lo que la vida de Cristo me dice, ya no más. A ti, amado hermano del Sanedrín, yo te digo: hay esperanza. Hay esperanza. Los del 71, los 71 del Sanedrín, yo te puedo decir algo: al menos hubo uno que sepamos, al menos hubo uno que se levantó y se quitó esas ropas sacerdotales y la fama, y seguramente perdió todo lo que tenía, pero cayó a los pies de Cristo. Me refiero a Nicodemo. Nicodemo, mi hermano del Sanedrín, te dice algo: tú puedes ser ese único. Sal de esa esclavitud. Dios no te promete gloria, mi hermano. Dios no te promete fama, no te promete riquezas, nada de eso te promete. Lo que sí te promete, querido Nicodemo del Sanedrín, es que hay un lugar para ti a los pies de la cruz de Cristo. Eso es lo único. Y te lo puedo decir, es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Amén. Caifás. Ponte de pie, por favor. Y yo te suplico en esta hora, oremos por el pueblo de Dios. Oremos por el pueblo de Dios en esclavitud, hermano. Son muchos los que han creído a ese falso evangelio. Son muchos, no son pocos. Muchos de ellos son pueblo que no sabe